En Uruguay, el BYD Dolphin cuesta lo mismo que un SEAT Ibiza. Te lo cargas en casa por menos de 2 euros. Y el 29% de los coches nuevos que se vendieron allí en los primeros meses de 2026 fueron eléctricos. En España, el mismo coche chino cuesta entre 5.000 y 10.000 euros más. Y algunos modelos directamente no están disponibles. Uruguay tiene 3,4 millones de habitantes. España tiene 47 millones. Y aún así, Montevideo tiene mejor acceso a los eléctricos chinos más interesantes que Madrid, Barcelona o Sevilla. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué sabe Uruguay que nosotros no sabemos? O más bien, ¿qué ha decidido hacer Uruguay que Europa ha decidido no hacer? La respuesta implica aranceles, política de Estado, una energía que aquí pagamos carísima y que allí casi regalan, y una lección que debería incomodar bastante en Bruselas. Empezamos. Uruguay no llegó a este punto por casualidad ni por suerte. Lo construyó durante años, con una política de Estado consistente que no ha cambiado con los gobiernos. Desde 2022, los vehículos eléctricos importados en Uruguay tienen arancel de importación cero, sin importar de dónde vengan, sin importar cuánto cuesten. Un BD, un Dongfeng, un Chevrolet eléctrico, un Tesla. Todos entran sin pagar un céntimo de arancel. Esto contrasta con el arancel estándar del 23% que paga un coche de combustión importado de fuera del Mercosur. Pero los aranceles son solo el principio. En Uruguay, los coches eléctricos tampoco pagan IMESI. El impuesto específico interno, equivalente a nuestro impuesto de matriculación, que para los coches de gasolina oscila entre el 30% y el 35% del precio de venta. Para los diésel llega al 115%, para los eléctricos, 0. Y la patente anual es la mitad que para un coche de combustión. El resultado, en términos de coste operativo, es brutal. Moverse en un coche eléctrico en Uruguay puede costar hasta un 90% menos que hacerlo con gasolina. No es un cálculo optimista, es la cifra que publican las propias asociaciones del sector. La infraestructura acompañó a la política fiscal. UTE, la empresa eléctrica estatal uruguaya, instaló más de 350 puntos de carga pública distribuidos por todo el país, con al menos una estación cada 50 kilómetros en las rutas principales. El 45% de esos puntos son cargadores rápidos de 50 kWh, y para uso doméstico hay tarifas eléctricas reducidas específicamente para quienes cargan su coche por la noche. El efecto fue un crecimiento que nadie del sector esperaba tan rápido. En 2025, cerca del 20% de los coches nuevos vendidos en Uruguay fueron eléctricos. En el primer cuatrimestre de 2026, ese porcentaje saltó al 29%, con un crecimiento interanual del 133%. Para que te hagas una idea, en España, la penetración del eléctrico en el mercado de coches nuevos en 2025 se quedó por debajo del 8%. Aquí está lo que más duele si llevas tiempo buscando un eléctrico asequible en España. En Uruguay, puedes comprar hoy el BYD Sigul por $19.990, aproximadamente 18.300 euros al cambio actual. Un hatchback subcompacto 100% eléctrico, con batería Blade LFP, hasta 380 km de autonomía NEDC, carga rápida de 40 kW, 6 airbags y garantía de 8 años en batería. Es el coche eléctrico más vendido de América Latina. En España el BYD Sigul no existe, no se vende, no hay fecha anunciada. ¿Por qué? Porque para traerlo a Europa, con los aranceles actuales, el 10% de base más, el 17% adicional específico para BYD aprobado por la Comisión Europea en octubre de 2024, sumando un total del 27%, el Sigul de 10.000 euros en fábrica china acabaría costando aquí cerca de 18.000, 20.000 euros antes de márgenes del distribuidor. A ese precio, BYD considera que el margen no justifica la operación logística para un coche de ese tamaño, y así el modelo más asequible de la marca más vendida del mundo en eléctricos no llega a tu concesionario. El BYD Dolphin, que en Uruguay se vende con motor de 130 kW, autonomía de hasta 397 km NEDC y cámara 360 degrees incluida, llega a España con un motor de 105 kW y una batería mayor de 60,48 que en teoría mejor equipado, pero con un precio que arranca en el entorno de los 23.000, 25.000 euros. En Uruguay, el equivalente ronda los $25.990, unos 23.800 euros, pero sin IVA alto ni cargos adicionales,
y con una fiscalidad que reduce el coste total de propiedad de forma considerable. Y si quieres el modelo que allí llaman DFM Nami, el Dongfeng Box, que está siendo probado en calles españolas, pero del que no hay fecha de venta confirmada, en Uruguay ya puedes comprarlo desde los $19.990. Es el tercer eléctrico más vendido del país. Aquí está la otra cara de la historia, la que explica por qué la situación es como es y no es tan sencilla de resolver como parece. En octubre de 2024, la Unión Europea aprobó aranceles compensatorios adicionales a los coches eléctricos fabricados en China. Los argumentos: los fabricantes chinos reciben subvenciones estatales masivas que les permiten vender por debajo del coste real de producción, lo que constituye competencia desleal frente a los fabricantes europeos. Los aranceles son del 17% adicional para BYD, 18,8% para Geely y hasta 35,3% para SAIC, la matriz de MG. Sumados al 10% de base, los totales van del 27% al 45,3%. El razonamiento de Bruselas tiene lógica. Sin protección, la industria europea del automóvil, que emplea directa e indirectamente a más de 13 millones de personas en la UE, podría verse destruida por coches chinos que llegan artificialmente baratos gracias al dinero del Estado chino. España, curiosamente, se abstuvo en la votación, y hay motivos para ello. Empresas como Cupra, cuyo modelo Tavascan se fabrica en China, vieron cómo esos mismos aranceles amenazaban con subir el precio de su propio coche hasta 16.000 euros, lo que habría sido, en palabras de su propio CEO, un suicidio comercial. SEAT cerró 2025 con un beneficio operativo de apenas 1 millón de euros bajo normas IFRS, frente a los 633 millones del año anterior. Pero los aranceles han tenido un efecto no previsto, o quizás sí previsto pero nunca declarado abiertamente. Las marcas chinas han respondido a los aranceles contra los eléctricos haciendo exactamente lo siguiente: inundarnos de híbridos enchufables. Los PHEV fabricados en China solo pagan el 10% de arancel base, sin añadidos. El resultado, BYD vendió cerca de 20.000 híbridos enchufables en la UE en el primer semestre de 2025 con un solo modelo PHEV, el SEAL U-DMI. El Atto 2DMI lidera ya el ranking de PHEV en España en 2026. Y ahora llega el Dolphin G-DMI, el híbrido enchufable más barato de Europa, a 18.700 euros con ayudas. Los aranceles no frenaron a China, solo cambiaron qué tipo de coche chino llena nuestros concesionarios. Aquí es donde hay que ser honesto, porque hay una trampa fácil en esta historia. Decir España debería hacer lo mismo que Uruguay parece razonable hasta que miras los números de cerca. Uruguay es un país de 3,4 millones de habitantes con una matriz eléctrica que genera prácticamente el 100% de su energía de fuentes renovables, hidráulica, eólica y solar, y que de hecho produce más electricidad de la que consume, exportando el excedente. Eso significa que incentivar el coche eléctrico allí tiene una coherencia energética total. Más coches eléctricos significa directamente menos importaciones de petróleo y más aprovechamiento de su propia energía limpia sobrante. España tiene una situación diferente, una industria del automóvil que es uno de los pilares de su economía, con plantas de Volkswagen en Navarra y Cataluña, de SEAT en Barcelona y Martorell, de Renault en Valladolid, de Stellantis en Vigo y Zaragoza. En total, el sector automotriz representa en torno al 10% del PIB español y el 18% de las exportaciones. Abrir completamente el mercado a los coches chinos sin restricciones implicaría un riesgo real para ese tejido industrial. El dilema real no es ¿queremos coches baratos? Todo el mundo quiere coches baratos. El dilema es ¿quién paga el precio? Si es Bruselas, la que protege con aranceles, lo paga el consumidor europeo que no accede a los modelos más asequibles. Si es la industria europea la que pierde mercado sin protección, lo pagan los trabajadores de las plantas que cierran. Lo que sí puede copiar España, y que ningún arancel impide, es la coherencia en los incentivos fiscales al uso. La deducción del 15% en IRPF del Plan Auto Plus es un paso. Pero la diferencia entre Uruguay y España no está solo en cuántos coches chinos entran. Está en que allí el gobierno decidió que el coche eléctrico era una prioridad de Estado desde 2022 y construyó un sistema completo, fiscal, de infraestructura y de tarifas eléctricas, que funciona como un ecosistema coherente
Aquí todavía estamos en modo parche sobre parche. El Estado uruguayo calcula que renunció a aproximadamente 439 millones de dólares en recaudación fiscal entre 2020 y 2025 por los incentivos a los eléctricos, y proyecta que esa renuncia podría superar los 1.400 millones de dólares entre 2026 y 2030 si mantiene las exoneraciones actuales. Es tanto dinero que el propio gobierno está ahora debatiendo si reducir esos incentivos. Y aún así, la penetración del eléctrico ya llegó al 29% del mercado. El laboratorio funcionó. Uruguay demostró que cuando el sistema de incentivos es coherente, completo y estable, el mercado responde. La pregunta que debería estar encima de la mesa en Bruselas y en Madrid es esta: ¿cuánto cuesta de verdad mantener alejados a los coches eléctricos más asequibles del mundo? No solo en euros de arancel, también en retraso de la transición energética, en contaminación que sigue, en coches que los conductores de clase media siguen sin poder permitirse cambiar, y en la paradoja de que las mismas marcas chinas a las que intentamos frenar con aranceles para los eléctricos están liderando las ventas con sus híbridos, que nadie ha arancelado todavía. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la UE debería eliminar los aranceles a los eléctricos chinos para que lleguen más modelos baratos a España? ¿O la protección de la industria europea tiene que ser prioritaria, aunque signifique pagar más por el coche? No hay respuesta fácil. Por eso quiero leer la tuya en los comentarios. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor un debate que importa de verdad para tu próxima decisión de compra, dale a like y suscríbete al canal. Y compártelo con alguien que todavía crea que el precio alto de los eléctricos en España es solo culpa de los fabricantes. La política arancelaria explica mucho más de lo que parece.